El Señor Jesucristo no huye de nosotros. El Señor Jesucristo ama al pecador, no al pecado. Y Él es el primero. Él es el primero que pone el ejemplo de lo que tenemos nosotros que hacer. Es el primero que nos está diciendo, tienes pecado, necesitas convertirte, sigue mi ejemplo, así se va a hacer. Si sigues mis pasos, vas a llegar a donde yo estoy. ¿Y dónde está el Señor? En el reino de los cielos, en el reino de Dios. Bienvenidos a este canal Conociéndote Jesús en tu palabra, y pues continuamos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3. Iniciamos leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Por aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías, cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y viene anunciando que ya ha llegado el reino de los cielos. Para poder entrar en el reino de los cielos, como lo está diciendo San Juan Bautista, hay dos cosas. Una es el arrepentimiento y la otra es la conversión. Y estas dos se unen en una sola palabra que ahorita lo vamos a explicar. San Juan el Bautista va proclamando, va predicando, lo pueden encontrar ustedes en sus traducciones en su Biblia. ¿Qué va proclamando? ¿Qué va anunciando? Pues el reino de Dios, el reino de los cielos. Ya está cerca, ya hay que estar preparados. Esta buena noticia viene anunciando San Juan Bautista. Querigma, a lo mejor lo hemos escuchado así. El querigma significa eso, el anuncio de la buena nueva, el anuncio de la palabra, la buena noticia que nos ha llegado. Pero para que nosotros podamos entrar en este reino de los cielos, San Juan Bautista nos dice: convertíos, que haya una metanoia. ¿Qué es una metanoia? La palabra metanoia significa un cambio de pensar, un cambio de ser, un cambio de actuar. Es una conversión de 180 grados. Es dejar al hombre viejo y estar en el hombre nuevo. Es dejar el pecado, es dejar todo aquello que me aleja del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Qué puede ser eso? Pues si tengo debilidades, ¿cuáles podrían ser? Los pecados capitales, ¿cuáles tenemos? Lujuria, soberbia, ira, envidia, gula. Podemos tener esos pecados, y ¿cuál de esos pecados me está alejando de Dios? Para tener una conversión verdadera, pues dejar de serlo. Si soy alcohólico, dejar de tomar. Si soy drogadicto, dejar de beber. Si soy chismoso, dejar el chisme. Si la facilidad si robo, pues dejar de robar. O sea, no es que vaya en poco a poquito. Claro que todos vamos en un proceso de conversión. Eso se va a terminar hasta el último segundo de algo que tengamos de vida. Claro que sí, pero no podemos quedarnos en ese proceso inicial de conversión. Tenemos que dejar absolutamente aquello que nos está alejando completamente de Dios. Entonces, no es que, bueno, voy en un proceso, tomo 5 veces a la semana, pero ahora como estoy en este proceso ya nada más voy a tomar 4. No es así. O lo dejas, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer unos ejemplos de este anuncio de la buena noticia, de este anuncio del reino de Dios. El mismo Jesucristo durante los evangelios Él se está pidiendo esta conversión y aparte que creamos en Él. Entonces vamos a buscar en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y nos dice así la palabra de Dios: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado.
convertíos y creer en la buena nueva. Convertíos y creer, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en el inicio de su predicación. Ahora, también Pedro anunciaba el querigma. ¿Dónde lo vamos a ver? Pues en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y siguientes. Y nos dice así la palabra. Pedro le contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Aquí está Pedro en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, anunciando el querigma, la buena noticia, y también diciendo esta parte para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es? Pues la conversión. La conversión, y en esto ya aquí nos está hablando ya Pedro del bautismo, que ahorita lo vamos a ver acá en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ver también el anuncio de querigma desde el Antiguo Testamento, y este anuncio lo hace el profeta Isaías. Y leemos capítulo 56, versículo 1 de el libro de Isaías. Esto dice Yahvé: velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está a punto de llegar y mi victoria se va a manifestar. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos está diciendo que estemos preparados, que estemos teniendo, que nos convirtamos, que seamos gratos para llegar con Él, gratos a su vista. ¿Cómo? Pues practicando la justicia, ser justos, ser unas personas convertidas, porque pronto va a llegar la victoria, se va a manifestar del Señor y la salvación está a punto de llegar. También en el Evangelio Jesús envía a los apóstoles a dar este querigma. Primero lo va a hacer para el pueblo judío. Ya después se irán preparando los apóstoles, Jesús los va a ir preparando para poder dar este querigma, esta buena noticia a todos los demás, tanto del pueblo de Israel como a los gentiles. Y vamos a ver un ejemplo en el capítulo 10 de San Mateo, versículos del 5 al 7. Y dice así la palabra: Jesús envió a estos 12, después de darles las siguientes instrucciones: no toméis las rutas de los paganos, ni entréis en poblados de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Jesús envía a sus apóstoles a predicar el querigma para que nos convirtamos y dejemos el pecado atrás, no que nos quedemos ahí, que nos quedemos, y lo vuelvo a repetir, en este proceso de conversión, porque eso lo escucho mucho. Estoy en un proceso. Sí, ¿cuántos años tienes dentro de un grupo de la iglesia? No, pues yo, y a veces hasta les da mucho gusto, y qué bueno, ¿no? Tengo 15 años, tengo 20 años, tengo 30 años, pero su testimonio de vida es otro. Entonces siguen este proceso. ¿En cuál? En los inicios. Entonces vamos a seguir en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 4. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan Bautista toma la forma de vestir del profeta Elías. Vamos a verlo en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, versículo 8. Le respondieron: un hombre con vestido de pieles y faja de piel ceñida a la cintura. Él dijo: es Elías, el tesbita. Leemos el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 21 y 22. Pero de entre todos los bichos alados que andan sobre 4 patas, podréis comer aquellos que, además
De sus 4 patas tienen zancas, para saltar con ellas sobre el suelo. De entre ellos podréis comer la langosta en sus diversas especies y toda clase de saltamontes, chicharras y grillos. Y pues como nos lo dice en el Evangelio según San Mateo, pues Juan el Bautista se alimentaba de miel silvestre y de langostas. Continuamos con el versículo 5 de San Mateo. Acudía entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Pero cuando vio venir a muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad más bien fruto digno de conversión. Vamos a ver esta parte. Este grupo de los fariseos era una secta religiosa que se creían muy perfectos. Ellos seguían al pie de la letra todo lo que estaba escrito en los primeros 5 libros, la Torá o el Pentateuco. Tenían también tradiciones muy estrictas. Ellos creían en la resurrección y en los ángeles. Un ejemplo de un fariseo que nosotros conocemos mucho y que él se enorgullece mucho de decir que era fariseo antes de su conversión es San Pablo. No todos los fariseos eran malos, al contrario, siempre ha habido un grupito, esos grupitos que son bien ruidosos, pero que hacen tanto escándalo que pareciese que todos son iguales. No, los fariseos no eran personas malas, pero siempre había este grupito en especial que era elitista, que se creía mejor que todos. Inclusive en el Evangelio según San Juan, vemos en el capítulo 3 que Jesucristo tiene un diálogo con un fariseo y ese fariseo es Nicodemo. Entonces vamos a ver que hay fariseos que apoyan también el ministerio. En Hechos de los Apóstoles vamos a también a tener ejemplos de ellos. Y también el otro grupo son los seduceos, formaban la mayoría en el Sanedrín, eran los que no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Los que cuestionaban al Señor en cuanto a alguna vez lo hemos escuchado, este evangelio donde llegan y le preguntan si una mujer se casa con 7 hermanos, obviamente había fallecido cada uno en su tiempo, pues con cuál de ellos cuál es su esposo en el reino de los cielos. Bueno, estas personas que cuestionan a Jesús sobre esto, pues son ellos. Y ellos nada más aceptan el Pentateuco, no las tradiciones, al contrario que los fariseos. Los fariseos tenían tradiciones orales y escritas, y los seduceos solamente se basaban en la escritura. Ustedes hagan ahí su análisis de que esto siempre ha pasado, ¿sí? Hasta el día de hoy. Bueno, ahora, ¿qué es lo que les está diciendo San Juan el Bautista? Vienen ellos con su cara, ¿no?, de pureza, tanto fariseos como seduceos, pero su testimonio es antitestimonio. Ellos dicen algo, pero no lo llevan a cabo. Y va un poco en relación con lo que les decía hace rato. Van en su proceso de conversión. A lo mejor ya se creen muy convertidos, sin embargo, su acción, su forma de ser, dice lo contrario. Y es que ellos van a el bautismo de Juan. Este es el bautismo para el inicio de la conversión. Por eso se fijan un poquito antes, dice, tras confesar sus pecados, eran bautizados. Tras ese arrepentimiento, que es esta metanoia que tenían, este cambio de pensamiento. Entonces, aquí dice San Juan, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente de Dios? ¿Dios se enoja? Claro que se enoja. Si vemos en el Antiguo Testamento, el Señor continuamente le está diciendo a su pueblo cuál es el camino, cómo deben de actuar, cómo deben de seguir, qué deben de hacer. Pero el pueblo desobedece. El pueblo siempre está a la contra del Señor.
¿Por qué? Porque antepone su yo, su creencia y no lo que Dios le está diciendo. No pone por delante la voluntad de Dios. Entonces, cuando esto sucede, es cuando llega el castigo. Un niño, un hijo se porta mal después de haberle avisado, esto no lo hagas porque te puede pasar esto. Lo sigue haciendo, pues tiene una reprimenda. No es que el padre sea malo, ¿no? O que el padre se enoje de la nada. No, es que ya se le había avisado. Ahora, esto que está diciendo aquí San Juan Bautista es esta hipocresía que a veces tenemos frente a Dios. Estamos frente a la luz. Cara a la luz no podemos ocultar nuestro pecado, no podemos enmascararnos, no podemos fingir cosas que no somos, porque Dios conoce nuestro interior, conoce nuestros pensamientos, sabe lo que realmente somos. ¿Quién les ha enseñado a huir? Dice, ¿no? Casi a engañar a Dios. ¿Cómo se atreven a venir a poner una cara si Dios conoce sus corazones? Eso es lo que más quiere decirles San Juan Bautista, y la expresión es muy fuerte, ¿no? Raza de víboras. Vamos a buscar la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Y vamos a leer así, dice la palabra. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los humanos que aprisionan la verdad con la injusticia, pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se los manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras. Su poder es eterno y su divinidad. En consecuencia, son inexcusables. No puedo decir que yo no sabía que esto era malo, o yo no puedo decir que yo no sabía que mi actuar no era como Dios me lo estaba pidiendo. Desde el vientre de mi madre, el Señor ya ha puesto en mi corazón los 10 mandamientos. Yo ya sé qué está bien y qué no. Y véanlo en un niño chiquito. A un niño chiquito de 1 año, de 2 años, no se le ha enseñado el catecismo y no se le han enseñado los 10 mandamientos. Sin embargo, el niño sabe cuando actúa de una manera, cuando sabe que pegar a algo es malo, cuando quiere matar a un animalito y le estás diciendo no y ves su cara de lo voy a hacer, pero sabe el niño que lo que está haciendo está mal. Recordemos algo. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dios es espíritu. Nosotros somos carne y espíritu. Dios nos ha hecho a nosotros inteligentes, libres y espirituales, así como es Él. Y por medio de eso, Señor nos ha revelado lo que es bueno y lo que es malo. Entonces no tenemos excusa, no podemos decir, yo no sabía que ser infiel era malo, yo no sabía que fumar de esto era malo, yo no sabía que tomar unos traguitos de más era malo, yo no sabía que platicar, que irme a un cafecito y platicar de una persona, pues estábamos en la conversación, era malo. Yo no sabía que estar hablando, criticando a los demás era malo. No podemos excusarnos con eso. No podemos decir también, yo no sabía que no ir a misa era malo. Yo no sabía que no confesarme era malo. Claro que lo sabes porque siempre está ahí. Está el Espíritu Santo que tenemos desde nuestro bautismo que nos está diciendo, nos está llamando. Bueno, continuamos con el versículo 9 en San Mateo. Y no creáis que basta con decir de vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios puede de estas piedras suscitar hijos de Abraham. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el versículo 33 al 34. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú
os hallaréis libres. Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, en cambio el Hijo se queda para siempre. Sí, pues, el Hijo os da la libertad, seríais realmente libres. Ya sé que descendéis de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las cosas de Abraham. Y fíjense lo que nos está diciendo en San Mateo, no basta con decir en vuestro interior, tenemos como padre Abraham. Aquí en el Evangelio según San Juan ya no fue en el interior, ya lo externaron. Sin embargo, Jesús mismo les está diciendo que las acciones que ellos están teniendo son acciones de su padre, no de Abraham. Aunque ellos digan que están siguiendo lo que el padre Abraham ha ordenado, no. Lo que están haciendo ellos es seguir lo que su padre les está enseñando. ¿Y cuál es su padre? El diablo, ya que ellos quieren matar a Jesús. ¿Quién quiere matar a Jesús? Pues Satanás. Entonces ellos realmente están siguiendo la voluntad de su padre. Están queriendo hacer lo que el diablo les está ordenando. Tienen pecado. Y los que tengamos pecado, no queramos convertirnos y queramos seguir agarrados otra vez del maligno, dice en la palabra, no tenemos cabida con el Hijo. ¿Cuál Hijo? Ese que viene a limpiarnos, ese que viene a quitarnos todo pecado. Cada uno de nosotros ya estamos pagados a precio de sangre. Somos valiosos, somos importantes, somos merecedores de un reino, no por nosotros, no por nuestras acciones, sino porque Dios mismo ha enviado a su Hijo Jesucristo a sacrificarse por nosotros y ha pagado con su sangre preciosa esa entrada que tenemos nosotros a la gloria. Eso es lo que tenemos que hacer continuamente nosotros, trabajar continuamente en nuestra conversión y no quedarnos en procesos, sino seguir y seguir trabajando para que lleguemos un día a la gloria en el reino de Dios. Y esto se los digo porque pueden decir, Jesús ya ha pagado a precio de sangre y yo ya soy libre de pecado. No, efectivamente Jesús ya pagó. Jesús nos ha lavado, en el bautismo nos limpia totalmente del pecado. Sin embargo, nuestra concupiscencia, nuestra debilidad a seguir cayendo, eso hace que yo, por mi libertad, elija otro padre, elija caminar al contrario de lo que el Señor Jesucristo me ha indicado. Vamos a ver en el versículo 10. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Ya está, ¿qué es? El hacha, ya está el juicio, ya está la puerta. Hay muchos lugares donde se está hablando esta parte del fin de los tiempos y que van a llegar cosas y situaciones. Sí van a llegar, pero nosotros tenemos que trabajar para nuestro fin de los tiempos, para mi fin del mundo propio. Porque yo no sé si el día de hoy salgo y tengo un accidente y muero, me da un infarto y muero, no sé cuál es mi último momento. Entonces yo tengo que estar continuamente velando por que esté bien con el Señor. Vemos, ya está el hacha puesta, está el Señor viendo mis acciones, está el Señor viendo si hice o no en mi vida lo que se me ha mandado a hacer desde la eternidad, desde que el Señor me tenía pensado en este mundo. Cuando llegue a mi juicio personal, el Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Cómo los hiciste fructificar? ¿Cómo los multiplicaste? ¿O los escondiste? Si una persona que se le han dado dones y no los ha puesto en práctica al servicio de los demás,
por mandato de Dios. Porque lo que yo hago, lo que yo digo, como yo actúo, lo que yo tengo, no es por mí. Todo ha sido porque Dios desde su eternidad lo tenía pensado. A cada uno nos ha dado una misión. En efecto, nosotros, por nuestra libertad, podemos elegir hacerla o no. Claro que sí. Pero quien no dé fruto va a ser arrojado a el infierno, arrojado al fuego. Quien dé fruto estará con el Señor. Vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 6 al 9. Les decía esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró. Entonces le dijo el viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala también este año, hasta que cabe a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto, si no, ya la cortarás. Nos está diciendo el Evangelio que quien no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Y podríamos decir, entonces ahí se terminó todo. En la vida, en nuestra vida, continuamente el Espíritu Santo nos está guiando. Él nos quiere llevar allá al reino de los cielos. En nuestra vida vamos a tener muchas oportunidades de conversión. No desaprovechemos cada llamado que Dios nos ha hecho y nos está haciendo y nos va a hacer porque Él nos quiere allá con Él. Y para esto, para yo no perderme, tengo que estar agarrado a Jesucristo. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Nos dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego lo recogen, los arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si estamos unidos a Cristo, a la vid, tendremos vida, podremos dar frutos. Si estamos unidos, nosotros somos las ramas. Jesucristo es el tronco. Si nosotros estamos unidos al tronco, nosotros como ramas vamos a dar fruto. Pero si nos rompemos, si nos separamos del tronco, ¿lo han visto en las plantas? Se seca la rama y poco a poquito llega un momento en que se cae. ¿Y después qué se hace con ella? Pues se hace leña y se quema. Si nosotros no permanecemos unidos a Cristo, nosotros nos secamos y tarde o temprano vamos a dar a ese lugar que es el infierno, que es lo contrario al cielo. Dice, versículo 11, yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de desatarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Vamos a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5 y siguientes. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús, Señor,
¿Va a ser ahora cuando establezcas el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo, ese Espíritu Santo con que hemos sido nosotros ya bautizados y que hemos sido confirmados, es aquel que nos da esa fuerza prometida que nos ha dicho Jesucristo y que le ha dicho Jesucristo a los apóstoles. Y aquí en el Evangelio de San Mateo, en la parte última del versículo 11, dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y si recordamos, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo de Pentecostés. Esas lenguas de fuego que se han posado sobre cada uno de los que estaban reunidos ahí, de la Virgen María y los apóstoles, y el Espíritu Santo ha otorgado sus dones. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios. Continuamos en el versículo 12. En su mano tiene el bieldo y va a aventar su parva, recogerá su trigo en el granero, pero la paja quemará con fuego que no se apaga. Vemos continuamente esta parte de la que nos está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista nos está diciendo que si no estamos plenos, si no estamos en una conversión, si no estamos convencidos, si no estamos arrepentidos del pecado, nos espera el infierno. Y habla continuamente de que será arrojado al fuego, será quemado, será arrojado a la ajena, si lo vamos viendo aquí. Hay un infierno, existe el demonio, claro que sí. Y lo más grande que ha hecho el demonio en estos últimos tiempos es negarse a sí mismo. Es decir, que no existe, es decir, que todo es relativo, que todo es como, depende de cómo tú lo veas, que no hay ni blanco ni negro, que hay cosas grises, que hay muchos matices. Bueno, pues aquí nos está diciendo San Juan Bautista que tengamos una conversión. Y una conversión no de grises, sino de negro a blanco. Continuamos en el versículo 13 de San Mateo. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti? ¿Y vienes tú a donde mí? Retomamos un poquito el versículo 5. Dice ahí: acudía entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando Jesucristo se acerca a ser bautizado por Juan el Bautista, no estaba en solitario. Había gente que se estaba acercando y que iba y confesaba sus pecados y se iba a arrepentir. Jesucristo, quien no tiene pecado, que está limpio de toda maldad, Él va y se mezcla entre ellos. Va y se pone, el Señor Jesucristo no huye de nosotros. El Señor Jesucristo ama al pecador, no al pecado. Nos ama y no tiene temor de ir a donde estamos nosotros sumergidos, a donde estamos nosotros ahí y rescatarnos. Por eso veamos esto tan bonito que tiene el Señor Jesucristo al ir a donde estaban todos, a ir a San Juan el Bautista. Y San Juan Bautista, él es el que le dice: yo soy el que necesita ser bautizado por ti y vienes tú a donde mí. Juan Bautista sabe que Jesucristo no tiene pecado, sabe que él no tiene de qué arrepentirse, sabe que él no tiene que convertirse, porque él es luz, es verdad, porque él es todo, porque él es Dios. Y sin embargo, Jesús en el versículo 15 le dice, Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que si cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Todo, deja ahora, porque así conviene que se cumpla que todo lo establecido por Dios. Jesucristo no viene a anular la ley,
viene a darle plenitud a la ley, cumplimiento a la ley. Y Él es el primero que pone el ejemplo de lo que tenemos nosotros que hacer. Es el primero que nos está diciendo, tienes pecado, necesitas convertirte, sigue mi ejemplo, así se va a hacer. Si sigues mis pasos, vas a llegar a donde yo estoy. ¿Y dónde está el Señor? En el reino de los cielos, en el reino de Dios. Dios nos muestra que Jesucristo nos da un ejemplo de humildad, un ejemplo de obediencia enorme hacia la voluntad de Dios. Versículo 16. Una vez bautizado Jesús, salió del agua, en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. En este momento Jesucristo está siendo ungido por el Espíritu Santo y está empezando, el Espíritu Santo es el que da la fuerza para el inicio a la misión. No se puede hablar de amor, del amor de Dios, si no tenemos nosotros al Espíritu Santo dentro de nosotros. No podemos ni siquiera, dice la Sagrada Escritura, ni siquiera decir el nombre del Señor Jesucristo si el Espíritu Santo no nos ha movido a decirlo. Entonces, aquí es el Espíritu Santo que ya comienza, es el inicio de la misión. Ahora, que comienza a dar esta fuerza, estos dones que se nos da a cada uno de nosotros desde nuestro bautismo. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 2 al 5. Y de sus raíces florecerá un retoño. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará con el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá según los rumores, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y decidirá con rectitud a favor de los pobres de la tierra. Golpeará al país con la vara de su boca y matará al impío con el soplo de sus labios. La justicia será el ciñador de su cintura y la fe el cinturón de sus caderas. Vemos los dones, los regalos que nos está dando Dios por medio del Espíritu Santo. Nos manda los dones de sabiduría, fortaleza, temor de Dios, conocimiento. Y todo esto es lo que nos da el Señor para continuar la misión, para dar nosotros en nuestra vida también fruto, porque es lo que quiere Dios. Quiere de nosotros que seamos también instrumentos suyos para llevarle almas. Podemos nosotros en vida acercar personas a Dios y alejarlas también. Podemos en nuestra vida, por nuestro testimonio, que las personas crean que Dios es bueno, que Dios ha venido a salvarnos, que Dios nos quiere, que Dios nos está buscando por nuestro testimonio. Pero también por nuestro testimonio podemos dar a conocer un Dios malvado, porque somos instrumentos de Dios, porque Dios nos ha dado estos dones para ponernos al servicio de los demás. Hemos visto constantemente en nuestra vida, por ejemplo, a las personas más grandes, ¿no? A las personas que serán de unos 70 años hacia arriba, la educación que les daban acerca de Dios era que había un Dios castigador. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Pero no les presentaron este Dios de amor. Y en lugar de crecer enamoradas de Dios, en lugar de crecer con esas ganas de seguir, de ir a una vida eterna y de estar con ese Dios amoroso, ese Padre que ha creado, ese Padre que me ha pensado desde la eternidad, tengo un temor, miedo a ese Dios, y como es un Dios malo, no lo quiero en mi vida. Aguas con lo que nosotros por medio de nuestro testimonio
le demos a las demás personas. El Espíritu Santo se nos ha dado desde nuestro bautismo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo está iniciando lo que para nosotros viene a partir de él. Versículo 17 de San Mateo. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Vamos a buscar en Isaías capítulo 42, versículo 1. Y la palabra nos dice así: mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, con quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él y llevará el derecho a las naciones. Y aquí en San Mateo, ese siervo de quien nos estaba hablando Isaías en el Antiguo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, esa palabra siervo se cambia por hijo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí el Padre está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero hay algo hermoso que nos pasa a nosotros. Hay algo hermoso que nos pasa a nosotros cuando somos bautizados. A partir de ahí somos hijos adoptivos de Dios. A partir de nuestro bautismo somos profetas, reyes y sacerdotes, así como lo es Jesús. Vamos a ir entendiéndolo poco a poco. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo conforme a lo que el Señor nos ha dado, conforme a los designios que Dios ha puesto en nuestra vida? Pero todo inicia con la vida, todo inicia a partir del bautismo, a partir de que somos limpiados del pecado. A partir de eso, el Señor nos está llamando continuamente porque ahí, a partir de nuestro bautismo, el Señor pone sobre nosotros, pone dentro de nosotros su Santo y Divino Espíritu. Tenemos que ser congruentes lo más que se pueda. Claro que somos pecadores, claro que tenemos debilidad al pecado, claro que sí, vivimos en este mundo, pero ya no somos de él. Acuérdense que ya somos de Dios, ya estamos pagados. Valgo mucho, tenemos que ser muy dignos porque somos parte de la realeza, de esa realeza divina. Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, esta hambre y sed de él. Y eso simplemente lo podemos tener si nosotros nos convertimos, como lo está diciendo San Juan Bautista. Conviértanse, conviértanse. No nos quedemos en proceso solamente, porque cuando lleguemos a nuestro juicio final, no voy a decir al Señor: bueno, Señor, mira, es que te traía esto, pero está en proceso de que vaya a venir. No es así. Tenemos que llevar frutos y tenemos que estar pidiendo entonces nosotros constantemente, todos los días, a cada momento, a cada hora, a cada segundo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él haga que nosotros pensemos, que nosotros hablemos, que nosotros veamos, que nosotros oigamos solamente lo que Dios quiere y que nosotros actuemos solamente lo que Dios quiere que hagamos. También hay que pedir constantemente en nuestra vida que Dios nos guíe y nos diga cuál es nuestra misión. Muchas personas, durante muchos años estamos perdidos. No sabemos a qué venimos a este mundo. No sabemos inclusive ni para qué somos buenos. ¿Quién nos puede decir eso? El Espíritu Santo. Nos ha puesto sobre nosotros sus 7 dones principales. Ya los leímos aquí en Isaías. Ahora tenemos que pedir a ese Espíritu Santo que ha inspirado la palabra de Dios, a ese Espíritu Santo que ha venido en nuestro bautismo, pues que nos guíe también a desarrollar esos dones que Él nos ha dado. Él es el que está siempre al pendiente de nosotros. Dios nos quiere ya con Él. No quiere, nosotros no somos almas para el infierno. Ese lugar solamente fue destinado para los ángeles caídos, no fue un lugar para el humano. Dios nos ha creado para estar con Él. Dios nos creó al inicio en un paraíso y Él quiere que estemos allá, en ese paraíso. Bueno, pues continuaremos con el capítulo 4. Le pido a Dios que sigamos caminando con Él, que lo sigamos conociendo, porque solamente conociendo al amado lo podemos amar. Él ya nos ha amado desde antes de que viniéramos al mundo. Ahora nos toca a nosotros amarlo a Él. Que Dios los bendiga y nos seguimos viendo.